Hello Mauricio, how are se está conectando. Hello Mauricio, how are you? ¿Cómo está Mauricio? Bienvenido al curso. ¿Sí se escucha? Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escucho? How are you? Ya. ¿Cómo está? Bienvenido al curso. Esperamos que se conecten los demás porque no contestaron. Son pocos aún. No, no sé qué, Ok, está bien. no sé qué les pasó en este horario, en este curso, porque así de arriba. No sé qué les pasó. Ay, así, es que se da muchísimo ruido. No sé qué, es el único grupo que no sé qué les pasó, o sea, van muy poquitos, en los demás están ya completos, pero esperemos que se integren, pero ya es demasiado tarde, es una semana casi, vamos a media semana, ¿verdad? Entonces, pues a mí pues espero que se conecten porque así no podemos iniciar porque luego pues se atrasan y no está bien. Yo lo quise iniciar como le digo, porque pues hay que iniciarlo, pero ¿usted qué opina? No, es que la verdad no sé qué pase, porque pues ya con 4 o 5 ya se siente uno a gusto, ya participan más, ya le pregunta uno a más, porque hay que estar haciendo preguntas, ¿verdad? A uno, a otro, y así a uno solo, pues dice uno, no, pues es que uno solo. Está bien, no tiene nada de malo, pero se siente mucho mejor cuando hay más participación de alumnos. Por ejemplo, ahorita en la que terminamos, no había tanto, pero son 14 los que se estuvieron conectados. El grupo es de 19, entonces pues ya 14 es la mayoría, ¿verdad? ¿O qué opina usted? Le estoy dando la bienvenida, pero mientras, a ver si se conectan compañeros y compañeras. ¿Qué le digo? El horario sí está medio. ¿Cómo está el horario para empezar? Porque a lo mejor les... Bueno, lo que pasa, bueno, a mí en lo personal ahorita, pues, ¿qué le digo? Voy manejando y voy escuchando la clase. Va manejando. Sí, Y entonces, entonces le digo como que no sé si no se sí, les... como que a las 6 como que se nos cruza a todos. Sí, más bien es eso. Yo sí sentía porque antes, ahorita a las 5, 4, a las 7, hay otro a las 7:30. Pues sí, en el de las 7:30, yo creo por el horario se conectan. No muchos, pero 18, 17, pero ya son bastantes. A dos que veo a veces en este horario, digo, eh, me siento extraño cuando veo dos a tres y pues, Pero voy a tener clases personalizadas entonces. pero lo malo es, ay, no, ¿cómo le diré? Se atrasan fíjese que se nota muchísimo cuando envía sus actividades porque como no entran a la clase o no la ven tampoco ni grabada ni nada. Ya bastante se notaba que me las faltaban y pues no, la verdad les faltaba bastante, pero pues en fin. Y se me hacía mal como por usted, ¿verdad? Que sí estaba, me mandó el mensaje en la plataforma y dijo, "Ah, ya quiero empezar por esto y les
Sí, pues yo dije, capaz en la plataforma mala soy yo y ellos ya en clase y así. Pues no sé qué está pasando con los demás. Ya es miércoles y para variar el viernes es festivo. Imagínense nada más que mañana, pues ya casi empezar el lunes, pero así hablar personalmente, llamarles, puedo decir a cada uno de ellos, pues que ya iniciamos, que nos está pasando, ¿no? Porque, ah, o Y para escoger el nivel, ¿había algún examen o algo? Yo nada más lo seleccioné así al azar. Yo dije, no, pues el 5. yo supuse que ya lo había hecho. No. Mire, en el 4 yo pienso que se podría agregar a las 5. ¿Cómo se le haría? De 5 a 6. Pues yo creo que bueno, pues la Ahorita, verdad ninguno se me acomoda, pero pues ¿no se le acomoda? sí, lo que pasa es que tengo dos trabajos, No, sí, es pesado yo también. entonces Tarde y en uno rolo turnos y pues en el otro pues, me adapto, ajá, sí, es. pero pues no sé. Y aparte de que van muy poquitos, le digo, uno, dos, tres, van 5. Entonces, ¿sabe ¿Qué por cree qué? que a lo mejor se cancele? No sabría decirle, pero es que van 5 porque eran 6 y se cambió ayer uno a las 4 al, perdón, al 4 no a las 4 al de las Sí, al el 4, 4. nivel 4. Entonces, ¿Y de qué es el nivel 4? ay, ¿cómo le diré? Mire, es que yo no sé, la verdad, se me hace extraño que usted se inscribió a pero todos los nuevos que han llegado a cualquier nivel, que les hace examen de colocación, ellos lo hacen porque me parece que está en la plataforma, ¿no los checó usted? Ah, no, 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 Yo lo chequé. he revisado, me los envían a mí, los hacen ustedes y luego lo envían, y ya de allá de donde los envían, es que no sé cómo está, pero lo envían ustedes y luego ya me lo mandan a mí para revisión y ya veo a qué nivel van, de acuerdo a cómo contestaron el examen. Si usted hace un examen de colocación para el 5 como ahorita, y obviamente le falló algo así, ya le pongo yo, lo reviso y le contesto a Susana, la directora del curso, le digo, va para, ejemplo, Mauricio va para el nivel 4 o va para el 5 o va para el 3 porque se nota el examen. No he visto esto, no había, va para tal, pero sí es muy importante la colocación, el examen de colocación. Y yo supongo, Ah, pues nos rifamos en el 5, no pasa nada. Nos rifamos en el 5, no pasa nada. no, o sea, no es que pase, sino que se da uno una idea de cómo viene el alumno. Para estos exámenes de colocación, ¿verdad? Hace una idea de cómo el alumno nada más, porque yo no conozco a nadie, obviamente, pero conocer un Sí, sí, sí. escrito, no, pues sí, el examen, pero no, porque algunos temas ya no se repiten, ya estuvieron en el uno, en el 2, en el 3, en el 4, y ya no se repiten, ¿verdad? Entonces se ve uno que contestaron muy bien algunos temas, dice, ¿por qué no ha visto? Y esto se va a ver en el 4 o en el cheque el 3, ¿verdad? Es por eso, no por otra cosa, nada más, ¿verdad? Nada más por eso. Pero sí, porque muchos dicen, no, pues en este. Se me hace muy extraño, Mauricio, porque sí, la administradora siempre pregunta, hay que hacer un examen, ¿a cuál? Al 5, pero como ella tiene la lista de los que estuvieron en el 4 y en el 3, y dices, un examen de colocación, aunque está bien, si está aquí no hay ningún problema, es bienvenido el curso, pero por lo que veo, no va a haber alumnos, no entiendo, no entiendo por qué no sé, ¿verdad? Pues sí. Y es una pena porque pasa todo el tiempo.
Pues yo más o menos siento que sí ando bien aquí en este nivel. O sea, bueno, yo estudié inglés en la universidad. No le iba a preguntar, ok. Le iba a decir, tell me something about you. Tell me something about you. Where did you study English? You said that at university. Where did you study English, Mauricio? Yeah, I have studied for No, where did you ah at university study? And how uh, long did you study? How long did you study English? for 2 years. For 2 years. Okay. And what level? How many levels are there in the university? How many levels? How many levels? How many levels are there in this course at the university? It was like mm, like intensive course. Intensive, Mm, intensive course. Intensive course. Mhm. It, Okay, course. And what does mean? What does mean intensive? Intensive is high level or medium level. mm, High level. The thing is that we have English the half time of the university. Uh, the half time was classes about the university, and the Mhm. last time was about English. We have four hours per day taking English classes. And how did you practice English at university? How did you practice that English? The thing is that I finished the university 3 years ago, and I don't practice. You don't have any practice? But Uh, when you are studying at university, when you are at university studying English, how do you practice it? we used to watch movies That's great. and play games like, Play video games. how do you say, like juegos de mesa? It's in a short games or yeah, like como en ajedrez, como todo esto or something like that. Sí, es que eran, pues, era como tipo actividades, pero jugando. Playing, jugando, pero a ver. Sí, pues games, usually table games, but yeah, different kind of table games. Juegos de mesa. And do you think that is a good way to learn English? And how did you feel? Yeah, I learned a lot. And I go, Excuse me? I can listen clearly. You I speak learned a lot by this way. We used to watch movies and then we write an essay. there is not a good audio. No se escucha bien el audio. ¿Va manejando? Driving? Are you driving? Sí, pero traigo las ventanas arriba, no sé si, Es que se no sé qué pasa. Pues ahí. y así ¿Está cortando? dice, oye, así como que cosas se entienden y cosas no. But let me tell you that you speak English good. You speak English good. Very, very good. Nice. You are able to this level. I can check. I have already check it, and you speak English very, very well. And let's talk to Palmira. Palmira, welcome. Thank you, Mauricio. Palmira, welcome to the English class. Thank you, teacher. Good afternoon. I'm sorry for being late. Yeah, we were
Don't worry. I was thinking that nobody else was to stay here with us, Mauricio and me, here in the class, and I told him, I don't know what happened with the rest of the students because they are no links right now. But now, Oh, but now you're a here. shame. Yeah, I was thinking that possibly it was wrong to start today, but no, it's not wrong because we have to start Yes, in the middle, right in the middle of the week, and it's necessary to start the course. Tell, yes. tell us something about you, Palmira. Mauricio told about him, but now we want to know something about you. Whatever you want to say. What? Well, hi, Mauricio. Nice to meet you, everyone. So my name is Palmira Gonzalez. Uh, I'm 46 years old. I love speak English, but I am on the process to improve my skills, speaking, writing, and listening. mhm. But my goal is speak fluently the language. Yeah. So I have been studying English at ICTEA for 1 year, Oh, that's great. uh, and I love it. I had the opportunity to travel to the United States, and I know the importance of to know the language, Uh-huh. even though many people Hispanic live there, but we need it. We need the language Yeah, it's for very necessary. for everything. Yes, Yeah, it's very necessary because when we travel to United States or any place, English is universal, and yes. and it's great that we speak English, we talk in English, and that's great. I know that you, as Mauricio, did both speak English, in my own opinion, well, fluently. Lo están haciendo súper bien. Very good. Thank you so much. Thank you. Was your English teacher at ICTEA? My El, last teacher was Elsa for only 1 month, Elsa, and before Elsa was Miss Parry, Patty, yes, mm, for 5 months, and before them it was Raimundo. oh, It was I don't know. on Mm, no sé quién. no Mm. Raimundo. Ah, He Raimundo. he was on Tres Centurias, Ah, interesting. but I don't know if he still works there. I don't know. Okay. And why did Elsa was your teacher just 1 month? Why Because I took the level uh nivel 5, the level 5 level or what, uh-huh. and then I suppose I will take level 6, but the course not Was it, open. uh, No. didn't continue? Yes, didn't continue. So Because of the students, because of the few student, I don't know why. I checked the online courses at ICTEA, but I didn't see level 6. So I took level 5 again. you're going to repeat it. Yes. Right. Yes, That's great. Oh, yes. very good. Bien, pues están muy bien. You are good in speaking English, but we're going to continue with, okay, welcome to ICTEA again. Entonces, Palmira, then Palmira knows what is the sequence, qué secuencia se toma, qué hacemos. Se tienen las actividades por semana, ¿verdad? Palmira ya lo tomó, ya sabe. Yes. Las actividades están, they are in the platform. You have all the week, the 7 days of the week to send them before 11:55 on Saturday. Tienen que enviarla antes de las 11:55 los domingos. ¿Y qué más? Porque Mauricio no estaba. ¿Qué más debe saber Mauricio? Pues nada más, ¿verdad? Que tienen los 7 días a partir del lunes que obvio no empezamos, hasta el domingo antes de las 11:55 de la noche.
Obviamente, pues me imagino ya Mauricio ya ha estado en plataforma, saben manejar la plataforma, el envío. Si por algo hay alguna duda, tienen, me parece, creo que sí, un video en la introduction hasta abajo está, me parece que un video para, pues si hay alguna duda en cómo mandar sus actividades, Yes. ¿verdad? ¿Qué más antes de iniciar? Porque pues cuando ya estuvieron, pues ya saben el proceso, a veces somos nuevos y no sabemos el proceso, pero pues es todo, nada más completar las actividades. Obviamente hemos iniciado tarde y a lo mejor no se completa ver todo, pero con lo que habló Mauricio, que estuvo hablando, me parece que Mauricio Palmira, o no sé quién de los dos ya por estarlos escuchando, sé que manejan el present perfect, o Mauricio estuvo hablando sobre por tantos años, por esto. Entonces, en esta semana íbamos a dar, nos marcaba un review de el present perfect, ¿verdad? Y lo veo que lo estoy manejando bien, entonces eso es mucha ventaja. Let's continue. Creo que es todo. De mi parte, bienvenidos. Y si son dos en el resto, porque le comentaba Palmira a Mauricio que no sé si sea el horario, pero como que a esta hora 6 es cuando menos se conectan, pero pues si están dos o tres, pues con ellos iniciamos, ¿verdad? Yes, teacher. Porque pues a veces las plataformas para eso son, ¿verdad? Las clases en línea, porque la persona trabaja, estudia, se ocupa y pues toma uno el curso en línea, ¿verdad? Entonces, pues vamos a dar una introducción. We're going to have an introduction of this topic. Uno de los temas que viene para esta semana, que es el would rather, would like, and would prefer. Okay? Let's continue. Luego we have a movie genres. Tenemos una pequeña introducción sobre movie genres. Movie genres. What, Mauricio, look at the pictures. Look at the picture and what's your favorite movie genre? Action films for sure. What else? Action films. Only action films. Very good. And what about Palmira? What's your favorite movie genre? My favorite movie genre is a comedy, the comedy or drama. Yes. Okay. Very, very good. Look, we have an action films, a horror film, science fiction film, animated film, comedy, documentary, drama, and musical. Okay? Yes. It's only because we're going to see that genres in different activities. Then, look, we have a picture of a man and a woman. What do you think, Mauricio? What do you think they are doing? What do you think? Reading news. Excuse me? Reading news while eating breakfast. I don't know. Breakfast because of the toast. Yeah, breakfast. And she's drinking coffee, possibly. We don't know. Okay, that's great. But now we're going to listen. What are they doing? Look, we have a conversation model. We're going to listen to people discussing their movie preferences. They are talking about the movie preferences because look, we have a newspaper. Maybe they are reviews, and we're going to list. Okay? Page 19, Conversation Model. Exercise A. Read and listen to people discussing their movie preferences. Do stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Okay, now we know what are they doing. Look, we're talking about rather.
Rather. What would you rather do? Look that we're going to use rather, and the verb in simple form. What would you rather do? When we're going to use rather, when we have some preference, when we're talking about some preferences, what would you rather do? ¿Qué pregunta esta persona? Pues, ¿qué preferirías ver, verdad? Nos dan opciones, we have options, option using rather. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos ver? Quedarnos en casa, stay home, or stream a movie or go to the theater. Vean que le de escoger qué prefiere y dice I'd rather. Vean que ya no ponemos el would. We can contract the word would only with a D. Solo con la D podemos decir I'd, ¿verdad? I'd rather go out. ¿Qué hace ella? She prefers, prefiere salir. ¿Está bien? Claro. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Luke is asking a question with would at the beginning. Sabemos que vamos a hacer preguntas con el would al inicio, would el subject y el rather más el verbo en forma simple. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. Vean, no me gustan. I can't stand. Look at the expression can't stand. Algo que no nos gusta, que obviamente no nos gusta simplemente. Horror movies. Y la verdad, and to tell you the truth, I'm not a big fan of love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I heard it's great. That's where for me, entonces le gustó más. Pero vean cómo tenemos la secuencia, cómo va a ser, cómo vamos a manejar el rather para hablar sobre preferencias. Pero tenemos el rather. Can you read, please, Mauricio, this definition? Would rather. Use would rather plus a base form to express or ask about a preference between two or more activities. Okay, Luda, we're using would rather to talk about preference between two or more activities, but we're going to use would rather plus a base form. ¿Qué es la base form? Verbo en su forma simple, ¿verdad? Simple y sencillamente. Verbo, forma simple. We have some examples. Luego we have a question. Dijimos que vamos a iniciar la pregunta con el would, el subject y luego el rather y el verbo. Would your children rather see an animated film or an action film? Así de sencillo hacemos la pregunta, ¿verdad? What would you rather do? Cuando usamos, when we use information question, remember that this goes to at the beginning of the question. Van al inicio siempre las information question. What? Aquí ya queremos saber algo más, ¿verdad? What would you rather do? ¿Qué prefieres? ¿Qué preferirías hacer? Go to the movies or a play? You know, dice she'd rather. She would rather, or she'd rather see. Prefiere, he'd rather see a less violent film than Gangs of New York. Entonces estamos viendo la estructura would y el verbo, pero en la pregunta would, subject, rather plus verb. Okay, using information question, we know that it goes at the beginning. Pero tenemos la negación también que obviously only we're going to add not. Solamente vamos a agregar el not and says, dice, Palmira, can you read? Use would rather not plus a base form to express a negative preference. Vean. Would rather not watch TV tonight. Ok, cuando pues nos dice para expresar una preferencia negativa, we'd rather not watch TV tonight. Solamente agregamos el would rather not. Ok, very good. Question, acabamos de ver esta question, esta pregunta. Preguntas afirmativas, negativas, affirmative or negative questions. Would you like to see a documentary? We are going to answer yes, I would, on solamente, ¿verdad? Only yes, I would, o no, I wouldn't. Respuesta corta, short answer.
Sure answer. Would they rather stay home? Would they rather? Ellos prefieren quedarse en casa. Yes, they would. O no, they wouldn't. Vean que nos dice que no contestamos. No, they rather not. No, ¿verdad? Nada más hacer no, they wouldn't o yes, they would. El would, wouldn't. Pero no le vamos a agregar no, they rather not. No vamos a usar el rather, sino nada más el would. Would or wouldn't. No hay que agregar el rather. Okay? It's very, very easy, very simple to that would rather. But now we have some more. Pregunta, Yeah. el would rather not en español, ¿cómo que sería? No prefiero. No, no prefiero, pero sí lo usamos. Que escucha medio raro, no prefiero. Yeah, so weird, porque dice, we'd rather not, nosotros, ¿cómo sería aquí? We'd rather not watch TV tonight. Nosotros no preferimos ver. Televisión, pero como que sí, dice Mauricio, sí, extraño, porque ¿cómo decimos nosotros cuando no queremos ver algo? Simplemente, si nos preguntan, ¿prefieres ir al cine o ver televisión? No, yo no prefiero ver televisión. Pues sí, no prefiero ver televisión. O no, no preferimos ver televisión, preferimos ir al cine, a lo mejor. Pero es poco usual, no es tan usual, pero la negación de eso, ¿verdad? Sí, es algo extraño. Ok, luego we have would rather and would prefer. Ya vimos el would rather, would prefer. Mauricio, can you read, please? Would rather and would prefer are words used to show a choice from different options. The lesson below shows you how to use rather and prefer properly in English. Okay, Luna, we're talking about rather and would prefer. Are words used to show a choice from different options? We have some examples. Would you rather eat pizza or pasta? Look, would you rather eat pizza, pasta? I would rather eat pizza. Prefiero comer pizza. Would you prefer to eat pizza or pasta? I'd prefer, or I would prefer, casi por lo general es el I'd prefer to eat pizza. Now, let's look at the structure. ¿Qué notamos en esto antes de ver la estructura porque está muy clara? Y eso nos va a dar lo que sigue. ¿Qué notamos en ambas preguntas? When we are using would rather, the verb is in simple form, and when you are using prefer, the verb Is with is do. in infinitive form. Infinitive. When we use rather, we say that we rather plus a very simple form, and here with to. Esa es la estructura, así, vamos a usar el to. The structure, rather, prefer structure. The structure of these sentences are the same, except for one small difference. Rather, followed by a base verb, and prefer is followed by an infinitive. Como nos dijo Palma, infinitivo, y acá normal, verbo en su forma simple. ¿Ok? Esa es la única diferencia, pero nos dice subject, would rather, base verb, la base del verbo. I would rather live in a warm city. Prefiero vivir, ¿verdad? Yo prefiero. I would rather live in a warm country. I would rather go to a different restaurant. Yo prefiero ir a un restaurante diferente. Subject plus would plus preferred plus to plus verb. I prefer, I would prefer to live in a warm country, or she would prefer to meet on Monday. Not, vean que la negación comes before the verb with both rather and prefer. Vean, I would rather not, porque a veces cuando negamos, a veces pues lo hacemos, I wouldn't, ¿verdad? Queremos decir I wouldn't rather, pero es I would rather porque va unido el would rather.
Would rather y would prefer. Entonces el not pues va a ir después, ¿verdad? De esto, para no cometer el error de decir I wouldn't prefer. No, I wouldn't prefer to play a game. Y pues decimos el wouldn't pues, con la contracción not, pero no es I wouldn't, sino I would prefer not. Es junto el would prefer y would rather y la negación. ¿Ok? Por eso nos dice que viene, no se puede, lo podemos decir, pero vamos a estar mal, ¿verdad? Y a lo mejor, obviously, nos van a entender, I wouldn't prefer to play a game, pero sabemos que no es wouldn't, sino I would prefer not. I would prefer not to play. I would rather not. Entonces va a ir unido, would rather and would prefer, y luego ya la negación. Okay. We have an exercise. Después de haber visto esto, por eso le comentaba a Mauricio Palmira que cuando hay poquitos, pues nada más son 2 participantes y les tocan más, y cuando son más alumnos, pues les toca de a uno, luego a otro y a otro, pero no importa. Para acabar rápido. Más rápido, se termina más rápido porque no es lo mismo tener a más y que están y luego le piensan. In this way, we learn more than if Yeah. we were a Yes. lot of people. Okay, start with Mauricio. Can you complete according with what we saw before? Can you Yes. complete that number one? Mauricio? I would rather learn French than Spanish. Ay, perdón, es que pensé, ay, no. A ver, espérenme. A ver, ¿cómo? Sí, espérenme, es que le apreté sin querer. Las íbamos a completar, yo pensé que estaban, es que a veces aparecen y ahora no. I rather, Learn. que nos dice learn. Ok. I rather learn French than Spanish. Very good. And what about the number 2, Palmira? I would prefer to have dinner late tonight. Very good. Mauricio? Would you rather drive a car or a motorcycle? Would you rather drive a car or motorcycle? Very good. And She, Mira? she would rather live with her parents than alone. Very good. Mauricio? Would you prefer to stay in or go out? Good. Would you rather make dinner or go out to a restaurant? Yeah, that's right. They would prefer to play soccer all day instead of studying. Instead of studying. Very good. I would prefer watch a movie. I would prefer To watch a movie. to watch a movie. Mauricio? Would you rather eat hot dogs or hamburgers? Okay. And the last one. I would rather wear a dress than pants. Very good. Look, I rather learn. Would you rather drive? She would rather live. Would you rather make? Would you rather eat? Very good. I would rather wear. Prefer to have. Prefer to sleep. Prefer to play. Prefer to watch. Very good. And what would you rather, Mauricio? The number 1. What would you rather? To learn French or Spanish? I'd rather Spanish than French. Okay, that's great. I don't like French. Don't you like French? Why not? It seems difficult. Yeah, pronunciation difficult. Yeah, that's Yeah, the pronunciation. what about you, Palmira? What would you rather learn? French or I'd rather learn French. Actually, I would like to know another language. So Great.
Could be French or Italian. I don't know. Yeah, great, very good. And Mauricio, would you rather play soccer or study? I would prefer to play soccer. To play soccer than studying. Okay, very good. And what about you, Palmira? Would you rather eat hot dogs or hamburgers? I prefer to eat hamburgers than hot dogs. Okay. And what about Mauricio? What would you rather drive a car or a motorcycle? I would rather drive a car A car. And why? Why would you rather drive a car? because I don't know how to drive a motorcycle. Cycle and And the motorcycle are more dangerous than a car. yeah, I think so. Yeah. And nowadays there are here in Rincon de Romos, now there are a lot of motorcycles, a lot of accident motorcycle because they drive so fast, and they they aren't careful, and I don't like motorcycle too. That happens everywhere, teacher. Huh? You know what? That happens everywhere. Yes. Aguascalientes City too. You know, Excuse me? in Aguascalientes City too. Yes, exactly. Yeah, here it was not my fault because the motorcycle was the guy was driving so fast, and I was driving carefully and slowly, and suddenly I listen a big impact on my right hand, and the driver was a couple of young guys. The boy, or he was a boy because he was 15 years and the girl 14. They fly over in front of me. They fly. Oh no, my God! I said, oh my God, what happened? What time they appear? Because when I was driving, I was crossing the street and I obviously saw right and left, and I continued driving, and suddenly they hit my car, pegaron feísimo, volaron, they has flown over my car. Oh my God. Yes, I was scared. I said, oh my God, what time they appear? They appear here. Venía súper rápido. Me hice viral sin porque no sabía, me dijeron después. Había cámaras, lo subieron no sé quién al Face. Y But me lo enseñaron. ¿Dónde lo vieron o cuándo pasó? Está en el Face. ¿Cómo? Pero no me veía. Lo bueno es que no se sabía que era yo. No me emocionó. Oh, Una persona que vio dice, mira, le dije, ¿quién te lo pasó? Es que está en el Face. ¿Cómo? Dice, es que la persona de ahí se lo pasó a alguien y lo pusieron. Le digo, no, pero no, pues si se ve el video, cómo va, obviamente se ve que yo no, nada que ver. Se arregló la situación porque pues el pobre chavito, es que estaba muy chiquillo, la niña, pues él dijo, tuve la culpa, iba platicando con ella, volteando hacia atrás. Ya cuando volteé no vi que estaba el carro. Estuvo feo, pero feo. Fortunately, no les pasó más que el golpe de la caída, de que volaron. Él se levantó como si trajera en sus pompas resorte. Y al caer
Él se levantó y corrió por la niña y la paró, su novia no sé, y la abrazó y ella caminó chuequeando muy poquito. Se sentó en la banqueta y yo como que yo fui el más asustado. Le abrí, les dije, los llevo al hospital, los llevo a la clínica, les ayudo en algo y no. Pero llegó la policía, obvio, y todo, quien tiene que llegar y se hace un show grande. Pero pues sí, dijo el chavo, es que yo venía en este modo. No vi, me volteé a platicar con ella que me habló. La llanta delantera de su motocicleta obviamente se metió completamente entre mi llanta derecha, pero así como que metió un cuchillo a un pastel o a una pared. No lo podían sacar, no la podían sacar, la estiraban de un modo y de otro, y yo le torcía mi carro, mi llanta, y no salía. Yo decía que salga porque yo no quiero que se lleven mi carro y a ver cómo la saca alguien, ¿no? Salió y me lo arreglaron, pero estuvo feo. Pero más que nada le dije al papá de este chavito, es que no es que se dañe un carro ni nada, sino ellos como personas que tengan cuidado porque no traen casco, están chiquitos. Le dije, si te ha golpeado un poco más atrás, se desnucan. Muy feo, feo, feo. Pero esto sale a colación por este ejemplo. ¿Sí? De si preferimos car, obviamente un carro. Sí, una seguridad. Car or motorcycle. ¿Ok? Safety. Ok, let's continue. Vean que nos dice, una conversación. Ok, we have a conversation to use this one, and we have Alex and Betty. Vean, casi la tenemos porque está Mauricio y Palmira. Ok, Mauricio, can you read, please? I want to be Betty. Ah. Really? I'm Okay, kidding. I will be Alex. Okay, Okay, Alex. you first. So Really? You want to be yeah, back? no problem. Yeah, Okay, no problem. Okay, okay. we're going to. Would you rather stay home and cook dinner or go out? I would rather go out. I'm pretty tired today, so I don't want to cook. What about you? Would you rather stay in or go out? I would prefer to stay in, but we can go out if you like, if you will like. That could be nice. What type of restaurant would you like to go to? Hmm? I'd prefer to go somewhere quiet. Really? Not me. I would rather go somewhere fun, maybe even with some live music. Hmm. But I thought you were tired. I am, but not too tired to have some fun. Well, I'd prefer not to, But but oh, okay. Okay, Ciro, come on. very, very good. You are reading. Están leyendo muy bien. Very good. Congratulations. Se escuchó, lo interpretaron very good. Muy bien. Okay, thank you, Alex. Thank you, Betty. Thank you, Mauricio. Thank you, Palmira. And now roll characters. Ahora sí, Mauricio va a ser Alex y Betty, Palmira. Okay. Would you rather stay home and cook dinner or go out? I'd rather go out. I'm pretty tired today, so I don't want to cook. What about you? Would you rather stay in or go out? I would prefer to stay in, but we can go out if you would like. That would be nice. What type of restaurant would you like to go to? I would prefer to go somewhere quiet. Really? Not me. I would rather go somewhere fun, maybe even with some live music. But I thought you were tired. I am, but not too tired to have some fun. Well, I prefer not to, but okay. Quiero decirles que los felicito porque están haciendo, you are doing that correct intonation. A veces no todos
los alumnos a veces yo creo se cohíben o cuando no es entonación, cuando deben hacerla, no la hacen, lo hacen flat, plano. Y ustedes lo están haciendo, really? Well, de veras, not me. Really? Not me. Ya. Y lo hacen nada más, really, not me. O no hacen really, nada más really, not me. O sea, lo hacen tal cual como si en realidad, más bien lo están haciendo como debe ser, como es una conversación. We have a conversation with someone else. Someone. Hay que meternos en el papel, teacher. Yes. De eso se trata, fíjense que es lo que les digo a algunos alumnos, les digo, es que miren, no tengan pena de nada, aparte, no los estoy viendo, háganlo, no les dé pena hacer, les digo, por eso miren, cuando está esto es para la entonación. Would you rather stay home and cook dinner or go out? I'd rather go out. No decimos I'd rather go out porque a veces así lo hacen, pero para eso está uno para corregir, decirles aquí no hay que hacer entonación, es flat, es así como se va. Y luego dicen, es que no puedo, sí, si termina aquí cook, no digan so I don't want to cook. Es como si vieran otra palabra enseguida, pero ya se van a detener. So I don't want to cook. Imaginen otra palabra para que no digan cook, porque no hay entonación, no hay signo. Entonces son cositas, pero ahorita al checar ambos de una forma y otra lo están haciendo mucho, mucho, muy bien y los felicito. Los Thank felicito. you, teacher. Haciendo. Estamos por terminar la sesión. Vean, me gusta. Fíjense que sí es necesario tener más alumnos porque sabemos que participan más y escuchamos como pues diferentes personas, pero también cuando son dos, mínimo dos, porque así esta conversación si lo hubiéramos hecho a lo mejor Palmira y yo o Mauricio y yo, pues para hacer la práctica, pero así como estamos, queremos más alumnos, pero si por algo no pueden, por ocupaciones, mínimo dos está perfecto. Los veo mañana. Continuamos. Congratulations. My name is Jorge Marín. Creo que ni me presenté ni con Mauricio al inicio, pero sí les dije en el grupo de WhatsApp, yes. My name is Jorge Marín. And it's a pleasure to stay here with you. Y me gustó este rato que estuvimos. ¿Ok? Thank you so much, teacher. See you Nice to meet you too. Okay. See you tomorrow. Descansan y aquí los espero mañana. You ¿Ok? too, teacher. Bye, Maui. Bye-bye. Bye-bye.